ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Y es 20 de mayo y pese a que la marcha tradicional que organiza la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se ve afectada este año por la emergencia sanitaria, el reclamo se mantiene más fuerte que nunca. Entre comillas, ¿dónde están verdad y justicia? Justamente, ¿cuál es la situación en cuanto a las investigaciones pendientes? ¿Qué pasos ha dado en particular la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que fue creada en 2018? De eso que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Ricardo Percivale, que es titular de esa sede de Crímenes de Lesa Humanidad. Doctor Percivale, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días. No, por favor, y más que nada en este día tan especial para toda la sociedad uruguaya. Primero ubiquemos a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Fue creada en la Ley 19.550, que es de noviembre de 2017. Y el objetivo era centralizar en ella las investigaciones por los delitos cometidos en la dictadura. Tiene sede en Montevideo, pero su competencia es nacional. ¿Cómo se integra el equipo de trabajo? Sí, a lo que usted dijo, que es muy correcto, le agrego que no es solo la dictadura militar, sino que el periodo comprendido va más allá de esta, porque comienza en el 13 de junio del 68, cuando se dispusieron las primeras medidas prontas de seguridad. Y bueno, sí, es correcto que tenemos competencia nacional, y el equipo está integrado por 3 fiscales, la doctora Malvares, la doctora Suárez y yo como titular, y un administrativo. Uh-huh. Desde 2018 esta fiscalía fue recibiendo las causas que eran llevadas por fiscalías penales que investigaban justamente el paradero de detenidos desaparecidos y otros crímenes de lesa humanidad, pero que actuaban bajo el anterior Código del Proceso Penal. Por lo tanto, eran investigaciones dirigidas por jueces. ¿Eso cambia ahora? ¿Es la fiscalía quien conduce las investigaciones y otras diligencias? No, los códigos se mantienen igual. La única diferencia es que como pueden seguir llegando denuncias, también nosotros actuamos en el Código Nuevo. En ese caso sí, nosotros tenemos toda la investigación y tenemos en la actualidad 4 causas sobre crímenes de lesa humanidad. Una de ellas con ya formalización y acusación, en breve tendremos el juicio oral y público, y después las otras restantes, que son unas 160, rigen por el viejo código. En ese caso la investigación es compartida con el juez, pero el director del proceso sigue siendo él, lo que al haber una fiscalía única, hay un único criterio de investigación, una comprensión global del problema, facilita mucho desde la parte accionante, que es el Ministerio Público. Uh-huh. Vamos a resumir los números, entonces pasarlos en limpio. ¿Cuántos son los expedientes que tiene a su cargo ahora esta nueva fiscalía? Por el viejo código son alrededor de 160 causas. Uh-huh. Esas 160 causas se dividen en unas 12, donde ya existe sentencia ejecutoriada, hay personas condenadas. En esas nosotros solo actuamos en lo que es el proceso de ejecución. Ahí está todo el tema de las salidas transitorias, de prisión domiciliaria, etcétera. Algunos incidentes que se dan en esa etapa. Luego de eso hay 3 causas donde existen condenas, pero no están ejecutoriadas porque hay algún recurso pendiente o en un tribunal de apelaciones o en la Suprema Corte de Justicia. Y después hay 2 que se encuentran en etapa de sumario, donde existen procesamientos pero no condena, y el resto están todas en etapa de presumario, que es netamente investigativo,
y de este resto hay 20 donde existe pedido de procesamiento, o sea, desde la Fiscalía está concluida la investigación, faltan que los jueces dispongan el procesamiento o no admitan la medida, siga la investigación o archiven, si entienden que es así. Se ha solicitado la reapertura de causas que estaban cerradas, ¿no? Sí. Caso, por ejemplo, del homicidio de Vladimir Roslik de abril de 1984. Sí, la posición que hemos tomado desde la Fiscalía es no actuar de oficio. La reapertura de Roslik se dio por la solicitud de la familia, de la esposa y del hijo de Vladimir Roslik. En base a eso sí, nosotros pusimos un especial énfasis en la reapertura y en la actualidad eso está a resolución de la Suprema Corte de Justicia luego del recurso de casación que interpusimos. ¿Por qué? ¿Por qué se reabriría? Bueno, desde la posición de la Fiscalía, primero por el hecho histórico que es, ¿no? Porque no es una causa cualquiera, tenemos que recordar que fue el último muerto en dictadura mediante torturas, que lo fue a escasos meses de la vuelta a la democracia, bueno, que se trataba de un médico en una localidad muy pequeña, que por el solo hecho de opinar distinto fue sometido a privación de legítima libertad y tortura. Un conjunto de razones que hacen necesario que la sociedad uruguaya sepa qué pasó con él y sepa quiénes fueron los responsables. Eso desde el punto de vista histórico, ético, digamos, y después hay un cúmulo muy importante de razones jurídicas, fundamentalmente que hacen, para resumirlo, ¿no?, que hacen a lo que es la obligación del Estado en la persecución de este tipo de crímenes, y además el derecho de las víctimas y aún de la sociedad a saber la verdad y a que se haga justicia. Estamos hablando de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Por lesa humanidad se entiende delitos contra la vida de las personas como la tortura, la violación, la desaparición forzada, la privación de libertad. ¿Me está faltando alguna otra figura delictiva? No, son las figuras más graves. También entran los abusos sexuales que se han dado y mucho en el periodo que nos tocó investigar. A eso hay que agregarle, bueno, lo primero es el marco de la gravedad, no cualquier delito alcanza la calidad de crimen de lesa humanidad. Lo segundo es cuando existe una sistematización en la persecución, que es un plan organizado desde el Estado. Lo tercero es que deben ser necesariamente agentes del Estado o personas que cuenten con la aquiescencia del Estado. El ejemplo típico son los escuadrones de la muerte. Y el otro de los puntos necesarios también es que haya una persecución con fines ideológicos, étnicos, raciales, etcétera. Por eso, no cualquier delito alcanza esta calidad. Y bueno, y además, cuando alcanza esa gravedad, lo que se sostiene es que no ofende solo a las víctimas, sino que ofende a toda la humanidad en concreto. Por eso es que desde la comunidad internacional está todo encaminado a que estos delitos sean perseguidos en cualquier momento y en cualquier lugar donde se hayan cometido. Bueno, entonces queda claro que no abarca solo desapariciones el ámbito de actuación de esta Fiscalía, pero si vamos a las desapariciones forzadas de detenidos, ¿cuántos casos tiene en trámite, cuántos casos tiene en investigación esta Fiscalía nueva? Alrededor de 6. Lo que pasa es que algunos están agrupados en varias personas y otros en forma individual. También tiene que quedar claro que muchos de estas desapariciones forzadas fueron aclarados desde la justicia con anterioridad a la Fiscalía Especializada, porque ahí está el segundo vuelo, está todo lo que fue la represión a los GAU, donde fueron condenados Larcebó y Álvarez, y en el otro caso donde fueron condenados Gavazo, Arau, Silvera, Vázquez, que fue todo el segundo vuelo y la desaparición forzada de la gente del PVP. Entonces después ya quedaron muchas menos causas, y fundamentalmente son las de Uruguay, las que ocurrieron en el 300 Carlos, en el centro clandestino de detención 300 Carlos, ¿no?, para que se entienda, en el centro clandestino de detención La Tablada, y bueno, en la actualidad están quedando esas, y después algunas particulares, como puede ser el caso de Gelos Bonilla, el caso de Lucio Eduardo González, la maestra Elena Quinteros, Héctor Giordano, quizás me olvide de alguno, pero básicamente son esas. Otra novedad en todo este proceso es
lo que ocurrió con la Institución Nacional de Derechos Humanos. A partir de una ley que se votó especialmente, esa institución, un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, absorbió desde septiembre pasado las competencias del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que había creado en 2015 el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Concretamente, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, esa ley le encargó la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. La tarea que se comete comprende la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y la ubicación de los restos. Entonces, mi pregunta, doctor Percivale, es cómo se da, a partir de esa novedad, a partir de estas atribuciones que ahora tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos, la relación entre las dos instituciones, entre la Fiscalía y la Institución de Derechos Humanos. Bueno, la relación entre las instituciones es muy fluida, porque ambos necesitamos cada uno. Fundamentalmente hemos tenido reuniones con los integrantes de la institución, y cada uno ha puesto a disposición su experticia en la materia. ¿Pero qué responsabilidades le caben a cada una de las partes? Sí, ese es el segundo plano en que iba a hablar. Bueno, lo que tiene la institución es lo que se llama la búsqueda administrativa de los detenidos desaparecidos. Por eso ellos tienen hoy la parte logística de la búsqueda y encuentro de los restos. En caso de aparecer una persona desaparecida, ahí empieza a actuar la Fiscalía, porque tiene que hacer la investigación judicial. Y además tenemos una etapa previa desde la Fiscalía, que es todo lo que es la actuación ante el Poder Judicial, que es la solicitud de autorización de ingreso o la solicitud de medidas cautelares para que pueda trabajar ellos. Son dos planos absolutamente distintos. Y lo que cambió en este caso también es que antes las denuncias llegaban, o la información, que no fue mucha, pero alguna llegó a la Fiscalía. En caso de que hoy llegue algo de esa información, la trasladamos inmediatamente a la institución, porque son ellos los encargados en esta búsqueda administrativa, pero sin perjuicio de ellos. La iniciativa entonces es de la institución, pasa a ser desde septiembre del año pasado de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, más que nada la ley es del año pasado, pero este año entró en funcionamiento la misma. A partir de hoy todo se canaliza a través de la institución, todo lo que es la información que llegue y la investigación y la logística, ¿no? O sea, el trabajo que hacen los antropólogos hoy está todo dirigido por ellos. Uh-huh. Lo nuestro es solo de colaboración en la previa, y bueno, después si llega a aparecer un cuerpo, que eso es lo que esperamos todos, ahí sí comienza la investigación, que eso es propiamente judicial, y como de acuerdo al nuevo código, hoy le toca a la Fiscalía. Acá capaz que conviene hacer alguna explicación más. Sí. Entonces puede preguntarse el oyente, ¿la justicia no investiga? ¿Cómo es eso? No, la investigación a partir del nuevo código le toca a la Fiscalía. Bueno, perdón, pero ¿la Fiscalía no investiga la Institución de Derechos Humanos? ¿Cómo es? No. La Institución de Derechos Humanos, la competencia que tiene es lo que llamamos la búsqueda administrativa. Ellos buscan los restos y hacen toda la información previa. Uh-huh. ¿Me explico? Si aparece un cuerpo, ahí actúa la Fiscalía, disponiendo todas las medidas que entienda pertinente para, la identificación de la persona y eventualmente la búsqueda de los responsables, que a su vez, cuando tiene los elementos para imputar a alguien, solicita al juzgado la iniciación del juicio. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Y ahora me gustaría que en la segunda parte viéramos cómo estamos en todo este proceso, ¿no? Al llegar a una fecha como la de hoy, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto falta en estas investigaciones sobre el destino de los desaparecidos? Ya continuamos en diálogo con el doctor Ricardo Percivale, titular de la nueva Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. La Marcha del Silencio, que desde hace 2 décadas se realiza cada 20 de mayo por el centro de Montevideo, se ve afectada este año por la emergencia sanitaria. De todos modos, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos organiza una jornada de movilización diferente, con varias acciones de tipo virtual, con otras físicas, por ejemplo,
con carteles en balcones o ventanas de las casas, en medio de la cual se mantiene las reivindicaciones que están pendientes. Concretamente, ¿dónde están verdad y justicia? Bueno, ¿cuál es la situación en cuanto a esas investigaciones abiertas? ¿Qué pasos ha dado en particular la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, creada hace un par de años? De eso estamos conversando con su titular, el doctor Ricardo Percivale. Para terminar de entender el ámbito de acción de esta Fiscalía Especializada, doctor Percivale, miro entre los mensajes de los oyentes dos consultas muy puntuales. En estos días hizo fecha de la muerte de 4 soldados en los años previos a la dictadura. ¿Este caso queda bajo el alcance de la Institución Nacional de Derechos Humanos y o de esta Fiscalía? Después aparecen preguntas también a propósito del asesinato de Pascasio Báez, llevado a cabo por los Tupamaros. ¿Qué responde usted sobre esos hechos? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que esto no es un crimen de lesa humanidad. Más allá que es un delito grave, cualquiera de los dos, no son crímenes de lesa humanidad, por eso no quedan comprendidos dentro de la Fiscalía. Y de lo que tengo conocimiento... por las dudas, ¿por qué no son crímenes de lesa humanidad? Supongo que remite a la definición que dio hace un rato usted mismo. Exacto, una de las definiciones, uno de los puntos sobre los que hablé es que tiene que ser cometido por agentes del Estado, y esto era por particulares. Y yo aclaré también es que podían ser agentes del Estado o que tengan con la quiesencia del Estado. Esto es todo lo contrario, era gente que estaba en contra de las instituciones del momento. Vayamos al momento actual. Esta semana, justamente, la Institución Nacional de Derechos Humanos publicó su primer informe sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos, luego de haber absorbido por ley en septiembre las competencias que tenía antes el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. En ese reporte sostiene que ha recibido amplia cooperación por parte de la Fiscalía, lo que incluye la transferencia de materiales y documentación relativa a la búsqueda, así como otras acciones tendientes a asegurar el cumplimiento del actual mandato legal. Usted ya explicó hace unos minutos cómo es el vínculo entre la Fiscalía y la Institución de Derechos Humanos. La pregunta sería, ¿se ha avanzado algo en el último año, por ejemplo? ¿Se está un poco más cerca de esa verdad, de esa justicia que se reclaman? Una cosa es siempre dos planos. Hasta que se pasó el trabajo a la institución, la Fiscalía buscaba por un lado toda la información, la recolección de información con respecto a la ubicación de detenidos desaparecidos y a su vez las causas sobre las eventuales responsabilidades. La información que ha llegado es básicamente, que llegó en su momento, era básicamente sobre los detenidos desaparecidos, que fue poca, fue fragmentaria. Ahora vayamos a lo que es la competencia actual de la Fiscalía, que es la búsqueda de verdad y la búsqueda de justicia. Nosotros desde la Fiscalía, esto sería bueno que lo dijeran fundamentalmente las víctimas y los grupos, los colectivos de víctimas sobre la actuación de la Fiscalía, pero desde nuestra perspectiva entendemos que sí hubo un avance, porque el hecho que haya una única Fiscalía permite que haya una sola posición en lo estrictamente investigativo y en lo jurídico. Porque ¿qué pasaba hasta la creación de la Fiscalía? Actuaban alrededor de 30 fiscales que tenían distinta posición para la investigación, distinta posición jurídica, más empatía, menos empatía con el tema, entonces, y además no veían la globalidad. Entonces tenían una visión fragmentada de su caso o de sus casos. Nosotros hoy tenemos una visión global de todos los casos, entonces nos permite tener hacernos una composición de lugar sobre lo que fue la represión en sí, sobre lo que fueron los centros clandestinos de detención, y además tener una posición única en la investigación y una posición única jurídica. ¿Tienen una posición única? ¿No hay, de hecho, independencia técnica? ¿Cómo es eso? No, pero lo que pasa es una fiscalía única. Entonces es uno solo el titular y el equipo. Entonces hay una sola cabeza, o tres en este caso por el equipo, que pensamos de una misma manera. Hasta la creación de la Fiscalía eran 30 fiscales y ahí sí actuaba la independencia técnica. Nosotros hoy tenemos independencia técnica, pero somos uno solo. Y por supuesto que también influye, en cuanto a marcar una diferencia, la especialización, ¿no? Ustedes están concentrados en este tipo de delitos y nada más.
Exactamente. Antes también los colegas saltaban de estos delitos de esta magnitud a un hurto, una rapiña, un homicidio, una violación común que tienen sus complejidades, pero son otras. Entonces nosotros, al estar centrados solo en esto, nos facilita mucho la tarea. Ahora, además nos podemos especializar en todo lo que es la normativa, la doctrina internacional, la jurisprudencia internacional. Eso facilita mucho las cosas. Sí, evidentemente. Ahora, si vamos justamente al capítulo desaparecidos, y si entiendo bien, hay tres grandes líneas de acción en curso. Excavaciones, por un lado, búsqueda y análisis de testimonios, y, por último, indagatoria en archivos, sobre todo militares. Búsqueda incluso de archivos, porque está la sospecha de que existen más de los que hasta ahora se tiene. A grandes rasgos, ¿esas son las canchas, digamos, en las que se trabaja? Sí, fundamentalmente, pero eso es como toda investigación, ¿no? Uno cuenta con testimonios, cuenta con documentos, y bueno, a veces con las visitas a los lugares. En realidad es como cualquier investigación, lo único que es un poco más compleja, pero que sea más compleja no significa que sea imposible. Y también juega el pasaje del tiempo. Obviamente el pasaje del tiempo es crítico en esta materia, ¿no? Sí, fundamentalmente porque la gran mayoría de las víctimas, no sé si la gran mayoría, pero un porcentaje importante de las víctimas han muerto, e incluso también de los victimarios. Y fundamentalmente de los grandes responsables, ¿no? Eso sí están la gran mayoría muertos. El paso del tiempo también complica digamos, el acceso a testimonios, o en el caso de obtener testimonios, de algún modo pone en tela de juicio hasta la validez de los recuerdos, de la memoria, ¿no? Por ejemplo, de ex integrantes de las Fuerzas Armadas que se han venido a volcar información, ¿no? Están hablando de hechos muy antiguos a esta altura, ¿no? El aporte que han hecho los militares fue muy mínimo. Generalmente nosotros el trabajo lo obtenemos fundamentalmente de las víctimas y de los documentos. Hay bastante información. No, me refería, por ejemplo, a que ha pasado que algún soldado o un ex soldado, o por ejemplo, no sé, el hijo de un oficial de las Fuerzas Armadas tuviera datos y los acercara, ¿no? No es la regla. Más allá de decir que entiendo que el pasaje del tiempo obra en contra, no ha sido la regla el hecho de haber aportado esta información por los militares. Es más, uno tiene muy poca expectativa en ese sentido. No, yo claramente me refería a casos, a escasos ejemplos, ¿no? Sí, que se han dado, ojo, porque tenemos algunas investigaciones que fueron claves a algunos ex soldados, pero no es la regla. Entonces, sigue pendiente que quienes han estado al tanto de estas situaciones, de cómo se procedió con los detenidos que luego desaparecieron, aporten lo que conocen, lo que saben. Ese es un terreno donde, a esta altura del partido, ¿qué se puede esperar? Bueno, con tantos años es difícil esperar algo, y algunas de esas personas están vivas y estamos convencidos que la información la tienen. Ahora, también estamos convencidos que no la van a dar. El cambio de gobierno, por ejemplo, la actitud que en esta materia ha mostrado el nuevo presidente de la República, Luis Lacalle Pou, los anuncios que ha hecho el nuevo ministro de Defensa Nacional, Javier García, ¿cuánto inciden? ¿Qué expectativas abren? Bueno, el trabajo nuestro no depende de los gobiernos. La Fiscalía actúa independientemente de los gobiernos porque precisamente ahí sí tenemos una fuerte autonomía técnica. Lo que ellos puedan hacer, fundamentalmente yo creo que es en la búsqueda de detenidos desaparecidos, me parece muy importante. Pero, por ejemplo, en cuanto a conseguir que haya testimonios que efectivamente ex oficiales de las Fuerzas Armadas aporten información, ¿allí se abre alguna puerta o directamente lo ven imposible? Cotelo, yo desconozco todo eso porque nosotros somos magistrados y estamos bastante distanciados de todo lo que es el sector político. Todo lo que se pueda hacer, bienvenido sea, y es auspiciado desde la Fiscalía.
pero eso no depende de nosotros, y el contacto que tenemos con el poder político es mínimo por nuestra condición de magistrados. Y ojalá sí que pase y que ponga una fuerte impronta en ese camino. En cuanto a archivos militares, acá llega una pregunta de la audiencia a propósito de la nota enviada por un militar al presidente de la República mencionando que tiene un archivo que contendría información relacionada con violaciones a los derechos humanos. Usted ha conocido esa noticia, ¿no? Lo que le consultan es si la novedad no habilita a una actuación de oficio por obstrucción a la justicia. Sobre todo, acá lo que hay en el planteo del oyente es una visión crítica de la forma como se ha manejado el gobierno. El artículo dice que esa nota es del 20 de marzo y hasta ahora, por lo visto, no se ha hecho nada desde el Poder Ejecutivo en este sentido. Bueno, en todos estos temas hay que ser muy cauteloso, muy ponderado, analizar quién es la persona, qué es lo que se está ofreciendo, y después tomar una medida. No podemos salir enseguida a tomar resoluciones frente a cualquier situación que se plantee. Nosotros conocemos a la persona que hace este planteo porque ha asistido a la Fiscalía, y bueno, estamos analizando el tema, realizando algunos chequeos previos y de ser necesario tomaremos alguna medida. No sé qué hará el señor presidente porque es algo que le compete a él y obviamente no a la Fiscalía. ¿Pero cuál ha sido la relación con la Fiscalía de esta persona? Bueno, él se presentó el año pasado a brindar determinada información también con planteos de que quería que se recomponga su situación personal, a lo que nosotros dijimos que no teníamos nada que hacer porque eso no es competencia nuestra. A ver, ¿puede ser más específico? Y es más o menos los términos que planteó con el señor presidente, de que él podría aportar si a él le solucionaran su situación económica. Pero también aportó determinada información, que esa información no la pudimos corroborar, por eso no tomamos con mucha certeza lo planteado. Por eso es que entonces, en definitiva, termina yendo a formular el planteo del presidente de la República, ¿entiendo eso? No sé, porque él ha ido a distintos lugares con similares planteos, por lo que tengo en conocimiento. Ajá. Bueno, y en el último de los capítulos que recién mencionábamos, el de las excavaciones, se trabaja en varias áreas dentro de predios militares, justamente en la búsqueda de restos de desaparecidos, concretamente en el ex batallón número 13, que es el actual servicio de transporte del Ejército, y en el batallón de infantería paracaidista número 14 en Toledo, Canelones. ¿Qué puede decir usted a propósito de estos trabajos? ¿Qué avances ha habido? Bueno, nosotros hoy estamos fuera de eso. Lo que tiene más conocimiento en la materia es la institución porque es lo que tiene la competencia. Lo que sí sé por el trabajo que se hizo antes es que el batallón 13, la idea era hacer la excavación en todo el batallón y que estaba avanzado, y ese es un lugar importante porque estaba contiguo al centro clandestino de detención 300 Carlos, donde desaparecieron varios ciudadanos uruguayos, por eso es importante que se busque ahí. Y el 14 es una unidad militar muy grande y es un lugar complejo en la búsqueda. Pero eso todo lo puede decir y con propiedad los doctores Mota y Wilder Tyler, que son los encargados de la institución. Y en definitiva, entonces, para completar estas preguntas que yo le hacía, ¿en qué punto estamos en el proceso de búsqueda de información sobre los casos de desaparecidos que están pendientes? Lo que pasa es que ahí hay que separar nuevamente en los dos planos. Lo que es la búsqueda de los detenidos desaparecidos, estamos frente a poca información, una situación compleja, y después lo que es la búsqueda de verdad y justicia a través de las causas, desde la Fiscalía está bastante avanzado porque el cúmulo de causas que tenemos están absolutamente controladas, direccionadas a una dilucidación. Lo que pasa es que nosotros dependemos también de los tiempos del Poder Judicial, que son otros. Allí, claro, usted se refiere a casos que van más allá de desapariciones, al conjunto de los delitos que ustedes investigan. A todas las causas, porque
Hoy, repito, la búsqueda de los detenidos desaparecidos está a cargo de la institución, eso ya es competencia de ellos, más allá de la interacción que tenemos en forma permanente, pero en concreto son ellos. Lo que es la búsqueda de verdad y justicia es la Fiscalía, y en eso hay avances significativos desde la Fiscalía. Y en ese contexto, ¿cómo observó un planteo como el que hizo en el Senado hace pocas semanas el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, el cuestionamiento a una decisión judicial, la prisión de un militar octogenario con enfermedades a cuestas, en la situación esta de emergencia sanitaria, incluso con la pregunta de hasta cuándo se seguirá persiguiendo a militares ancianos por aquellos hechos? ¿Qué incidencia tiene una presentación como la que hizo Manini, nada menos que en el Parlamento, a propósito de este caso? Incidencia en lo que a la Fiscalía atañe, ninguna. Me imagino, sí, pero ¿cómo juega? Plantear todo lo que entienda pertinente. Varias de las cosas que dijo son desacertadas, no las compartimos. En ningún momento se le violó los derechos humanos a ningún investigado. En ninguno se le faltó las garantías suficientes, es más, han tenido todas las garantías, por eso los presumarios tienen el tiempo que tienen, y en esto se es muy cuidadoso cuando uno solicita una responsabilidad. Y después otro de los temas, el tema de hasta cuándo se va a perseguir esto. Yo le planteo solo esto. El año pasado en Alemania se comenzó el juicio a un criminal nazi. En el 2014 se condenó al contador de Auschwitz, Oscar Groening. En el 2016 se condenó a Dan Manhug, a un ucraniano también que fue extraditado a Estados Unidos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. No sé. Y le repito siempre el tema de la obligación de todos los estados de la persecución de este tipo de crímenes en cualquier momento y en cualquier lugar donde hayan acontecido. Esa es la realidad. Entonces, a eso hay que atenerse. Doctor Ricardo Percivale, titular de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y la información que ha ido surgiendo a lo largo de las preguntas y respuestas que hemos llevado adelante. Por favor, a las órdenes, y fundamentalmente en este día tan especial para la sociedad uruguaya.